En una sorpresiva jugada geopolítica, los presidentes de El Salvador y Estados Unidos, Nayib Bukele y Donald Trump, han anunciado una inesperada alianza para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, un movimiento que ha desatado reacciones de todo el mundo. La noticia llega en un momento en que la situación en Venezuela ha alcanzado niveles de tensión nunca vistos. El régimen de Maduro, que lleva años enfrentando sanciones internacionales por sus violaciones a los derechos humanos y por la corrupción rampante en su gobierno, se encuentra en un punto crítico. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea han tenido un impacto devastador sobre la economía del país, pero no han logrado derrocar al mandatario venezolano. Sin embargo, ahora, Bukele y Trump parecen haber trazado una estrategia conjunta para dar un golpe mortal a la dictadura de Maduro. La alianza inesperada. La colaboración entre Bukele y Trump es un giro inesperado en la política internacional. Bukele, conocido por su estilo autoritario y su discurso populista, ha sido un crítico feroz de Maduro. Aunque El Salvador no tiene grandes recursos militares o económicos para hacerle frente a Venezuela, su cercanía a Estados Unidos ha sido clave en este nuevo pacto. Por su parte, Trump, quien sigue siendo una figura influyente en la política estadounidense, ve a Maduro como un obstáculo en su lucha por la estabilidad en América Latina. Además, tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, Trump busca dejar su huella en la política exterior antes de su salida definitiva del escenario político de Washington. El plan para derribar a Maduro. Los detalles del plan son todavía inciertos, pero fuentes cercanas al gobierno de Bukele aseguran que el enfoque será multidimensional. Primero, se intensificarán las sanciones económicas a las empresas vinculadas al régimen de Maduro, buscando asfixiar aún más la ya débil economía venezolana. Además, el gobierno de El Salvador podría jugar un papel clave al permitir el uso de su territorio para operaciones de inteligencia y apoyo logístico a la oposición venezolana. Trump, por su parte, tiene un historial de intervenciones en América Latina, aunque de forma indirecta. Su apoyo a la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, ha sido un pilar de su política exterior en la región, pero hasta ahora sus esfuerzos no han logrado el cambio de régimen en Caracas. Se especula que, bajo esta nueva alianza, Trump podría presionar a otros países de la región, como Colombia, Brasil y Argentina, para que se sumen al esfuerzo conjunto de aislar aún más a Venezuela en el ámbito internacional. Reacciones internacionales. La reacción mundial ha sido mixta. En Venezuela, los partidarios de Maduro han calificado la alianza como una agresión imperialista y han jurado resistir cualquier intento de intervención extranjera. Maduro, quien ha jugado una hábil carta de propaganda contra las potencias extranjeras durante años, parece dispuesto a resistir, apelando al nacionalismo y al apoyo de sus fuerzas armadas. En Estados Unidos y El Salvador, la noticia ha generado tanto apoyo como críticas. Los opositores de Bukele en El Salvador, quienes lo acusan de gobernar con mano dura y limitar las libertades democráticas, ven en esta alianza una forma de desviar la atención de los problemas internos del país. En Washington, algunos sectores del Partido Demócrata han señalado que cualquier intervención militar o agresión contra Venezuela podría desencadenar una crisis humanitaria aún mayor en la región. Por otro lado, algunos analistas creen que este acuerdo entre Bukele y Trump podría ser más simbólico que efectivo, dado que Venezuela ha resistido presiones internacionales durante años. A pesar de la inestabilidad política y económica, Maduro sigue contando con el apoyo de importantes aliados, como Rusia, China e Irán, que han proporcionado apoyo militar y económico al régimen venezolano. El futuro de la alianza. Lo cierto es que este duro golpe no es solo una declaración de intenciones, sino un paso hacia una mayor presión internacional sobre Venezuela.
Lo que parecía una alianza impensable entre dos figuras polarizantes ha tomado forma, y ahora el futuro de Venezuela podría estar más incierto que nunca. Mientras Bukele busca consolidar su influencia en la región y Trump prepara sus próximos movimientos, la pregunta que queda es si este plan será capaz de romper la resistencia del régimen de Maduro o si, por el contrario, llevará a la región a un conflicto aún más profundo. La historia de duro golpe está lejos de terminar y en los próximos meses, el mundo estará observando con atención cómo se desarrolla este nuevo capítulo en la política latinoamericana. Un golpe de imagen. La alianza entre Bukele y Trump no solo está motivada por la política interna de cada país, sino también por un cálculo estratégico para fortalecer su imagen en sus respectivos países y ante la comunidad internacional. Bukele, quien ha sido criticado por su tendencia autoritaria y sus prácticas políticas cuestionadas, busca consolidar su liderazgo y proyectarse como un defensor de la democracia, aunque sus acciones internas a menudo sugieren lo contrario. Al aliarse con Trump, quien representa un enfoque de mano dura frente a regímenes autocráticos, Bukele intenta posicionarse como el líder de un bloque que busca la libertad en América Latina, mientras sigue consolidando su poder en El Salvador. Por su parte, Donald Trump, aunque fuera de la Casa Blanca, sigue siendo una figura clave dentro del Partido Republicano y un referente para una parte significativa del electorado estadounidense. Su alianza con Bukele le permite seguir influyendo en la política exterior de Estados Unidos, y la amenaza de una acción definitiva contra Maduro podría ser vista como un golpe de efecto ante su base, que valora su postura fuerte frente a los regímenes autoritarios de la región. Aunque la falta de una victoria clara en Venezuela durante su mandato fue una de las críticas más frecuentes hacia su política exterior, la alianza con Bukele podría ofrecerle una oportunidad para vengarse de lo que considera un fracaso geopolítico, proyectando que, bajo su liderazgo, el régimen de Maduro no duraría. La cuestión de la intervención militar. Uno de los aspectos más controvertidos de esta alianza es la posibilidad de una intervención militar directa en Venezuela. Si bien Bukele y Trump han sido claros en su apoyo a la oposición venezolana, las voces que piden una intervención militar están ganando terreno en ciertos círculos de poder. Sin embargo, la idea de una invasión o intervención directa enfrenta fuertes obstáculos. En primer lugar, la comunidad internacional, especialmente América Latina, ha mostrado históricamente una fuerte resistencia a las intervenciones militares extranjeras, recordando las traumáticas experiencias de otras intervenciones de Estados Unidos en la región. Además, la relación de Venezuela con potencias como Rusia, China e Irán hace que cualquier intento de intervención en el país caribeño sea sumamente delicado. En los últimos años, Rusia ha establecido bases militares en Venezuela y China ha sido uno de los mayores prestamistas del gobierno de Maduro. Esta situación complicaría cualquier acción directa de Estados Unidos, pues podría derivar en un conflicto mayor con estas potencias. Por lo tanto, aunque Trump y Bukele han insinuado que todas las opciones están sobre la mesa, la realidad de una intervención militar abierta parece, por el momento, una opción no deseada por muchos, especialmente debido a los riesgos de escalada en la región. Diplomacia y oposición, el papel de Guaidó y otros actores. Una pieza clave en esta alianza podría ser la figura de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, quien recibió un amplio respaldo internacional bajo la administración de Trump. A pesar de los esfuerzos por parte de Guaidó y la oposición venezolana, el régimen de Maduro ha demostrado una resistencia formidable, ayudado por el apoyo militar y político de sus aliados internacionales. La pregunta es si Guaidó y otros actores de la oposición estarán dispuestos a colaborar activamente con el gobierno de Bukele, sabiendo que la situación interna de El Salvador es también volátil y que Bukele no tiene una imagen completamente favorable entre los demócratas de la región. Algunos sectores de la oposición venezolana, preocupados por la falta de resultados concretos y la continua represión del régimen de Maduro,
podrían ver esta nueva alianza como una oportunidad para finalmente lograr un cambio de régimen. Sin embargo, no todos comparten esa visión. Hay quienes temen que cualquier acercamiento con Bukele y Trump podría implicar la aceptación de un modelo político autoritario, lo que contradice sus objetivos democráticos. Implicaciones para la región. El duro golpe no se limita solo a Venezuela. La estabilidad en toda América Latina podría verse afectada por la intensificación de las tensiones en torno a este conflicto. Si la alianza Bukele-Trump gana fuerza, otros países de la región podrían verse presionados a tomar partido, ya sea a favor de la oposición venezolana y sus aliados o del régimen de Maduro. Esto podría reconfigurar las alianzas políticas en América Latina, debilitando aún más la influencia de gobiernos progresistas que ya enfrentan dificultades internas y externas. Colombia, que históricamente ha sido uno de los principales opositores a Maduro, podría unirse más estrechamente a la causa, mientras que Brasil, bajo el liderazgo de Lula da Silva, podría optar por una postura más neutral o incluso tratar de mediar entre ambos lados. Los países que no se alinean con Estados Unidos, como México, Bolivia y Argentina, podrían ver esta alianza como un riesgo para la estabilidad regional y buscar mecanismos diplomáticos para reducir la tensión. Conclusiones: un cambio real o solo una jugada de poder. Aunque la alianza entre Bukele y Trump podría parecer un paso hacia un cambio de régimen en Venezuela, la realidad es que la situación es mucho más compleja. El régimen de Maduro sigue siendo formidablemente resistente y el apoyo internacional que tiene es significativo. Al mismo tiempo, la política de Bukele, que ya se enfrenta a críticas por su manejo de la democracia interna en El Salvador, podría ser vista como una tentativa de distraer a su propio pueblo de los problemas económicos y sociales del país. La verdadera pregunta que queda en el aire es si la unión de Bukele y Trump podrá, de alguna manera, forzar una caída del régimen de Maduro o si, por el contrario, solo provocará más división y polarización en América Latina. En todo caso, este duro golpe está lejos de ser el final de la historia. Será, sin duda, uno de los capítulos más intrigantes de la política latinoamericana en los próximos años. Conclusión: el futuro de la alianza Bukele-Trump y su impacto en Venezuela y América Latina. La alianza entre Nayib Bukele y Donald Trump para presionar al régimen de Nicolás Maduro es una jugada política audaz, pero llena de complejidades. Aunque ambos líderes comparten una visión común sobre la necesidad de cambiar el liderazgo de Venezuela, las tácticas y las consecuencias de esta coalición podrían variar significativamente, con implicaciones de largo alcance para la región. ¿Un cambio de régimen real o una fantasía geopolítica? Si bien la retórica de Bukele y Trump habla de un duro golpe contra Maduro, es crucial reconocer que los esfuerzos internacionales previos para derribar el régimen venezolano han sido, en su mayoría, infructuosos. La resistencia de Maduro, apoyado por un aparato militar robusto y una red de aliados internacionales como Rusia, China e Irán, es formidable. Este respaldo no solo le proporciona legitimidad interna, sino que también le otorga los medios para resistir presiones externas, lo que limita la efectividad de cualquier intento de intervención o cambio de régimen. El gobierno de Bukele podría, en el mejor de los casos, servir como catalizador para reforzar las sanciones económicas y políticas contra Venezuela y proporcionar apoyo a la oposición. Sin embargo, el desafío sigue siendo cómo lograr que la oposición venezolana, dividida y debilitada por años de frustración, pueda capitalizar la presión externa y movilizar a la población de manera efectiva. El rol de la diplomacia, alternativas a la intervención militar. Una de las grandes incógnitas que se plantea en torno a la alianza Bukele-Trump es la cuestión de la intervención militar. Si bien ambos líderes han dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa, la posibilidad de una intervención directa es altamente controvertida, no solo por sus implicaciones humanitarias, sino por los riesgos geopolíticos que conlleva.
Las potencias que apoyan a Maduro, especialmente Rusia y China, podrían ver cualquier intento de intervención militar como una amenaza directa a sus propios intereses, lo que podría desencadenar una escalada en el conflicto. La experiencia de intervenciones militares previas en la región también juega un papel fundamental. América Latina ha sido históricamente resistente a las incursiones extranjeras, con memorias traumáticas de intervenciones pasadas, como las de Estados Unidos en Irak, Afganistán o incluso en la década de los 80 en Centroamérica. Los costos políticos y las consecuencias a largo plazo de una intervención directa podrían ser devastadores, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Por lo tanto, más allá de las amenazas de intervención militar, lo que parece más probable es un enfoque centrado en la diplomacia y el fortalecimiento de las sanciones. A través de presión económica, bloqueo de recursos y apoyo a la oposición interna, Bukele y Trump podrían intentar minar la capacidad de Maduro para mantenerse en el poder, pero sin comprometerse a una acción militar directa. El impacto regional, alineamientos y polarización. El principal impacto de esta alianza podría ser el fortalecimiento de las divisiones políticas en América Latina. Bukele, al acercarse a Trump, busca posicionarse como un líder fuerte que defiende la democracia, pero su estilo de gobierno autoritario dentro de El Salvador podría resultar contraproducente para quienes lo ven como un hijo político de Trump, cuyas políticas son percibidas como ultraconservadoras y poco democráticas. El apoyo que Bukele ha brindado a la oposición venezolana podría reconfigurar alianzas en la región. Países como Colombia, Brasil y Argentina, tradicionalmente alineados con la oposición, podrían ver una oportunidad para reforzar sus políticas hacia Venezuela. Sin embargo, no todos los países latinoamericanos están dispuestos a seguir la línea de confrontación. México, Bolivia y Argentina, bajo gobiernos progresistas, podrían buscar mediación y resolución pacífica del conflicto, resistiendo la presión de Estados Unidos y El Salvador. Además, la comunidad internacional podría verse dividida. Los países que se oponen a la política exterior de Trump podrían ver la alianza con Bukele como una forma de intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela, lo que podría tensar aún más las relaciones internacionales. La percepción de que Trump y Bukele buscan imponer un modelo autoritario podría ganar fuerza, lo que podría minar el apoyo tanto dentro como fuera de la región. ¿Qué pasará con la oposición venezolana? Uno de los aspectos más relevantes es el papel de la oposición venezolana, representada principalmente por Juan Guaidó, aunque fragmentada y debilitada por los años de fracaso. La constante división interna entre las facciones de la oposición y su incapacidad para movilizar al pueblo venezolano han sido uno de los grandes fracasos de este proceso. La pregunta es si la alianza Bukele-Trump podría proporcionar el impulso necesario para que la oposición se reorganice y recupere la confianza del pueblo. En este sentido, Bukele podría actuar como un intermediario para proporcionar no solo apoyo logístico y diplomático, sino también un marco para la reconstrucción de una oposición unificada. Sin embargo, muchos dentro de la oposición podrían desconfiar de cualquier alianza que implique la validación de un modelo político autoritario, como el que Bukele ha implementado en El Salvador. ¿Un golpe mortal al régimen de Maduro? La probabilidad de que esta alianza logre de forma efectiva y rápida la caída del régimen de Maduro sigue siendo incierta. La historia reciente muestra que las sanciones y las presiones externas no han logrado forzar a Maduro a salir del poder. Su capacidad para sobrevivir en un ambiente de aislamiento internacional, aliado con actores como Rusia y China, es una prueba de la resiliencia del régimen. Sin embargo, este nuevo esfuerzo podría finalmente acelerar su caída si la oposición logra fortalecer sus estructuras y si el pueblo venezolano, empobrecido y cansado, se une a una lucha más amplia por el cambio. Lo que está claro es que la situación en Venezuela es volátil y cualquier intento de cambio de régimen será una tarea monumental, llena de incertidumbres.
La alianza Bukele-Trump no garantiza el éxito, pero puede ser el comienzo de una fase nueva en la lucha por el futuro político de Venezuela. Al final, la solución no parece estar en la intervención militar ni en la imposición de un solo modelo, sino en un proceso diplomático que logre movilizar a los venezolanos para que, por fin, puedan decidir su destino sin la intervención de poderes externos que persigan intereses propios. Reflexión final. La alianza entre Bukele y Trump, aunque estratégica y audaz, podría ser más simbólica que transformadora. A lo largo de la historia, los conflictos en América Latina han demostrado que las intervenciones externas y las presiones diplomáticas no siempre conducen a resultados duraderos. El futuro de Venezuela está en manos de sus ciudadanos, pero también en la capacidad de la comunidad internacional para apoyar un proceso de cambio genuino y democrático. Si la alianza Bukele-Trump logra evitar una confrontación abierta y trabajar por una salida pacífica y negociada, podría convertirse en un factor de presión decisivo. Pero si no se gestionan bien las tensiones, podríamos estar ante una prolongación del conflicto que solo incrementará el sufrimiento de los venezolanos y la polarización regional.